El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 36 minutos en esta jornada de día martes 13 de junio. Este próximo día 15 y 16 de junio se va a realizar en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso una cita muy pero muy importante. Nos referimos a la Cumbre Mundial de Parlamentarios contra el Hambre que se va a llevar a cabo en nuestro país, un evento organizado por Chile y por supuesto también la FAO, y que tendrá como antesala el 10º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se va a realizar acá en Santiago. Bueno, para hablar respecto de este tema, saludamos a nuestras siguientes invitadas. En primer lugar, a la diputada y presidenta del capítulo chileno del Frente Parlamentario contra el Hambre, Carolina Marzán. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarte. Igualmente, diputada. Y por supuesto también a Bárbara Villar, quien es representante de la alianza del programa España-FAO para América Latina y el Caribe. Bárbara, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida también. Buenos días. También muchísimas gracias a Radio Universidad de Chile y un saludo a la diputada Carolina Marzán. Hola, Daniela. Un gusto saludarte. Sí, bueno, queríamos hablar respecto de este tema que es muy, pero muy importante, tomando en cuenta lo que significa este problema para el mundo entero, un mundo que avanza a pasos vertiginosos y a veces se parece olvidar que todavía hay millones de personas que ni siquiera tienen para comer. Diputada, en ese sentido, ¿qué importancia reviste esta cumbre y también el rol que juegan los parlamentarios de los distintos países que van a ser parte también de esta cita? Bueno, primero, Claudio, un saludo afectuoso. Ahora te puedo ver, no sabía cómo Ay, sí, administrar. ya le dieron la Ahora mano. te veo y veo a Daniela también, un gusto saludarte. Y qué importante poder estar visibilizando y yo creo que lo importante es que se instala ya en la discusión permanente el tema del hambre, la malnutrición. No era, siento yo, un tema que estaba instalado en la agenda. En general, por lo menos en nuestro Parlamento. Yo desde que estoy hablando de Chile principalmente, nosotros empezamos hace más de un año a hacer la gestión para que Chile pudiera ser sede de esta segunda cumbre mundial parlamentaria contra el hambre y la malnutrición. La primera fue el 2018, bueno, iba a contar seguramente Daniela, el 2018 en España, y se interrumpió obviamente por razones de pandemia. Pero ahora, ¿qué pasa también con la pandemia? Todo el objetivo de desarrollo sostenible número 2, cuando hablamos de hambre cero, con la pandemia tuvo un retroceso tremendo, un retroceso doloroso. Mira, y solo cuando uno habla de cifras donde las personas y los parlamentarios y parlamentarias se sorprenden todavía, y no debería ser motivo de sorpresa, sino que motivo de trabajo y de conciencia con respecto al tema, cuando uno habla que en el mundo hay más de 800 millones de personas que viven inseguridad alimentaria, es decir, no tienen alimento suficiente que los nutra, que les entregue una vida digna y saludable, es preocupante. Cuando hablamos que en nuestro país también hay cercanos, según las cifras del 2021 entregadas por FAO, los estudios de FAO, más de 700.000 personas que sufren inseguridad alimentaria grave. ¿Qué quiere decir eso? Que no han tenido posibilidad de alimentarse nada, absolutamente nada, por uno o más días. Es una realidad que golpea y mira, es escalofriante. Yo creo que no exagero cuando digo eso. Entonces, siempre el llamado es que esta cumbre que se va a realizar esta semana y que va a ser precedida por el 10º foro contra el hambre y la malnutrición, que va a ser en la FAO, en Santiago, donde vienen parlamentarios y parlamentarias de América Latina y el Caribe, yo creo que va a ser muy relevante porque nosotros ya nos instala definitivamente en nuestra agenda legislativa, porque desde la legislación justamente es donde podemos instalar y plasmar los cambios, no desde las voluntades políticas, ni desde los gobiernos, ni las autoridades de turno. Esto tiene que quedar sellado en la legislación para que ojalá un día efectivamente podamos erradicar el hambre, no solamente en nuestro país, sino que en el planeta. Por eso esta cumbre parlamentaria, donde vamos a hacer intercambio de políticas públicas,
de lo que resulta, de dónde se encuentran los nudos en las distintas naciones, de cuáles son las experiencias que han dado buenos resultados en los países, qué es lo que tenemos que trabajar en conjunto, cómo nos podemos aliar a nivel político, de gestión parlamentaria y de buenas prácticas, sobre todo, donde, por supuesto, tenemos que incorporar al mundo, a la sociedad civil, a la academia, a las productoras, a las empresas, a los pequeños campesinos y campesinas, por supuesto. Esto es un trabajo global. Ujú. Sí, bueno, este es un evento que está organizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. También está presente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, el Congreso Nacional de nuestro país, el Gobierno de Chile, además con el apoyo de la Comisión Europea, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Es decir, Bárbara, son muchas entidades que están trabajando en conjunto para resolver este problema. Para nuestros auditores también, para que conozcan un poco cómo nace o cómo surge la idea de realizar este tipo de cumbres. Esta es la segunda, la primera se realizó en 2018, como decía la diputada. ¿Cómo surge esta idea, la necesidad de avanzar en esta dirección y cuáles son los principales objetivos también que existen para la cumbre que se va a realizar este fin de semana? Pues exactamente, esto es un esfuerzo compartido de muchos socios, de muchas agendas y por supuesto que lideran los parlamentarios y parlamentarias de América Latina y Caribe, que nace en el año 2009 con la idea de posicionar el derecho humano a la alimentación en el centro de las políticas públicas de los países de la región, entendiendo que el hambre, que la malnutrición son problemas políticos, no solo técnicos, y que no solo desde el Ejecutivo se revertirán, se solucionarán, sino también es necesario el compromiso político de los parlamentos. En este momento, en el 2009, cuando se crean, la cooperación española apuesta por este movimiento de parlamentarios. Es un movimiento que es importante que ustedes sepan que es plural, no tiene color político, igual que el hambre y la malnutrición. Es por ello que estos frentes son plataformas plurales instauradas en los senos de los parlamentos. Actualmente, ya desde hace un par de años, son más de 20 países que tienen lo que se denominan Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre. Acá tenemos la suerte de tener a la coordinadora del Frente de Chile, que podrá explicar cómo funciona un frente para que ustedes tengan más claridad en cuál es el rol en su día a día, ¿no? En ese accionar. Y no solo trabajan en la legislación, sino en todo el espectro legislativo, como puede ser la fiscalización, la comunicación, el posicionamiento mediático, para la aprobación de leyes y también para que estas leyes sean ejecutadas de la mejor manera, con los mejores presupuestos. Son leyes como le comento, que tienen tanto que ver con la mejora del estado nutricional, como puede ser la ley del etiquetado de alimentos, o como las leyes de desayuno escolar, que atacan mucho el problema del hambre en los territorios. Las leyes de alimentación escolar gestionan las compras públicas a la agricultura familiar, generando riqueza local, ¿no? Entonces, son este tipo de legislaciones las que estas plataformas plurales apoyan. Y también desde el año 2018 se han extendido a otras partes del mundo. Se ha creado, por ejemplo, una alianza similar, en un efecto espejo, de las Cortes Generales de España. Es la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación. También se ha creado en Portugal, en la Asamblea Portuguesa, donde en este caso los países europeos, los parlamentos europeos, miran a América Latina y generan esta clase de alianzas. Y es por ello que en el 2018, uniendo todos los esfuerzos de los donantes que usted ha mencionado y también de los parlamentarios, se llevó a cabo en el Senado de España, en Madrid, la primera cumbre parlamentaria mundial, donde hubo una muy buena representación de América Latina y Caribe, donde los frentes fueron un poco los pioneros de estas experiencias y así también lo manifestaron. Y con mucho gusto Chile, como comentaba la diputada Marzán, ha tomado este testigo y ha trabajado durante todos estos años con lo duro de la pandemia y las actuales cifras para llevar esta segunda cumbre parlamentaria aquí en Chile. Luego le comento un poco más de los eventos antesala, tanto un conversatorio con comunicadores como el 10º foro del Frente Parlamentario, que serán estos 2 eventos previos a la gran cumbre mundial de Valparaíso. Gracias. Sí.
Sí, a propósito de lo que mencionaba Bárbara, ¿no? Respecto de lo que va a anteceder esta cumbre que se va a llevar a cabo el próximo 15 y 16 de junio allá en Valparaíso, esta segunda cumbre parlamentaria mundial. El día 14 acá en Santiago, en la sede de la FAO, se va a llevar a cabo el 10º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición. Diputada, ¿cómo ha sido el trabajo de este frente durante los últimos años, a partir de 2009 hasta ahora? ¿Cómo se ha enriquecido el trabajo de los distintos parlamentos? ¿Cómo se ha producido ese intercambio de ideas, de experiencias, de realidades que en cierta forma benefician un poco, ¿no? el debate parlamentario respecto de este tipo de temas tan cruciales e importantes? Sí, mira, como te comentaba, bueno, nuestro frente es bastante jovencito, partió el 2017, sí. Pero la verdad es que yo creo que uno de los mayores logros es que, a ver, no mayores logros personales, esto es algo que tiene historia y tiene raíz, aunque sea muy nuevo. Me antecedió en la presidencia la ex diputada Cristina Girardi, que yo creo que hizo una muy linda labor. Eh, y bueno, yo tomé esa posta con mucha responsabilidad hace más de un año ya, más de un año, y me propuse, cuando sabía que venía esta segunda cumbre y que habíamos tenido esta brecha tan grande, producto de la pandemia, de que pudiera ser en Chile. Mira, al principio la verdad que cuesta motivar, Claudio, y ahí tú te das cuenta lo importante y lo urgente que es instalar en la agenda el tema alimentario, porque cuando hablamos de malnutrición no estamos hablando, la gente generalmente lo asocia a desnutrición, a carencia de alimentos, pero también la malnutrición tiene que ver con la obesidad, que también es una pandemia y un flagelo que estamos viviendo hoy día con cifras que son bien, bien complejas acá en Chile a Ujú. nivel de salud con todo lo que eso implica. Entonces, logramos formar un grupo parlamentario porque tú sabes que va cambiando los gobiernos, van cambiando los diputados, diputadas, los parlamentarios, y hay que ir renovando, entre comillas, porque muchos se van. Pero fíjate que yo creo que la gran fortaleza que tiene este Frente Parlamentario contra el Hambre, que es chileno, que es profundamente transversal. Están literalmente todas las banderas políticas instaladas trabajando. Y yo creo que lo más importante es que la primera vez que nos pudimos reunir, yo dije, trabajemos sabiendo que tenemos distintas miradas también políticas, sociales, porque hay, no sé, republicanos, comunistas, demócratas cristianos, hay de todo, estamos PPD, en fin, socialistas, estamos todos ahí, pero hay algo que nos convoca con una sola bandera y que es el tema de la malnutrición. Entonces, generar conciencia, trabajar en conjunto, que creo que es lo que necesitamos nosotros como país, por un lado, y también poder desde nuestra nación, a raíz de esta cumbre, instalar temas, por ejemplo, que es nuestro propósito, que se instalen a nivel mundial, que hablan de la perspectiva de género y la brecha de género que se está ampliando y que sabemos que son las mujeres, y sobre todo las mujeres campesinas, que son quienes alimentan al mundo, quienes más padecen las crisis de sus naciones. Entonces tenemos que instalar, es una preocupación con respecto al tema de la inseguridad alimentaria, poner el esfuerzo en que hoy día en América Latina y el Caribe es de un 40% versus el promedio mundial 29%, y esto se explica por los altos niveles de desigualdad de ingresos que poseen los países de nuestra región. Entonces, y en las mujeres, en el caso de las mujeres rurales que viven en zonas rurales como productoras, son las que enfrentan sin duda las mayores limitaciones para acceder a todos estos recursos. Entonces, el tema de la brecha de género, de los grupos más vulnerables y de la conexión que tenemos que hacer los distintos parlamentos a nivel mundial, creo que va a ser muy, 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 muy importante, porque no nos podemos asombrar frente a una realidad que nos rodea. No podemos seguir sorprendiéndonos, y pongo un ejemplo que surgió también con la pandemia cuando hablábamos que en este país, por ejemplo, del 100% de las demandas de alimento que estaban judicializadas, solo un 14% de los deudores pagaba. Y todo el país se sorprendió. Yo creo que nos tenemos que dejar de sorprender y tenemos que, como desde nuestro cargo, accionar. No podemos, tenemos que reaccionar, accionar, ejecutar, porque para eso es nuestro rol, y este grupo parlamentario transversal chileno
yo creo que tenemos esa energía, ese empuje, y eso es lo que queremos transmitir el 15 y el 16 a todos los colegas, las colegas que vengan desde los 5 continentes a trabajar a Chile. Sí, estamos conversando con la diputada Carolina Marzana, presidenta del capítulo chileno del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, y con Bárbara Villar de la Alianza Programa España-FAO para América Latina y el Caribe, a propósito de esta segunda cumbre mundial de parlamentarios contra el hambre y la malnutrición, y además de la realización del 10º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se va a realizar en la previa. Bárbara, nos quedan unos minutos, pero hablemos precisamente respecto de estas otras actividades, ¿no?, que van a ser parte también de este fin de semana, ¿no?, donde se va a hablar respecto de este tema en nuestro país. Pero también te quería pedir una reflexión, ¿no?, respecto de la importancia de la cooperación internacional para enfrentar este tipo de problemas. Perfecto. Sí, quería matizar un poco cuáles son las 3 líneas de trabajo de este foro para que ustedes sepan un poco en las tareas que van a estar los parlamentarios que se reúnen acá en Chile. Una muy importante es la que comentaba la diputada, que es el posicionamiento de la igualdad de género en las agendas parlamentarias cuando hablamos de hambre y malnutrición, bajo la premisa que no alcanzaremos el hambre cero sin igualdad de género, ¿no? El hambre, el hambre y la malnutrición tienen rostro de mujer, y esto es lo que tenemos que trabajar también fuertemente en este foro, porque en este foro se posicionan las líneas temáticas que trabajarán estos parlamentarios de América Latina y Caribe en los próximos años. Por eso es tan importante. Otro tema es la necesidad de redoblar esfuerzos, y aquí es donde entra la cooperación internacional que estás comentando. Sin cooperación internacional, sin multilateralismo y sin el apoyo de todos los socios nacionales, no se va a alcanzar el ODS2, el hambre cero, la meta de lucha contra el hambre. Y es por eso que en este foro van a generar una declaración política, donde todos aquellos parlamentarios presentes van a comprometerse a luchar desde sus parlamentos en estas temáticas. Por eso creo que Chile va a estar en unos días digamos, en el ojo del mundo, y luego van a llevar esos compromisos a cada parlamento. Y luego el otro tema, que es un poquito más interno, es la renovación de las autoridades. Ustedes saben que hay unas jerarquías, unas coordinaciones, y va a ser en este espacio también donde se van a renovar. Y también muy importante mencionar que el día de hoy se va a llevar a cabo un conversatorio con periodistas, con comunicadores, porque ustedes saben también que lo que no se comunica no existe, y es por ello que queremos sumar a los periodistas a esta lucha y que ellos puedan contar al resto de sociedad en qué están trabajando estos parlamentarios y ser unos socios más. Solo eso, muchísimas gracias. Sí, no, gracias a ti, Bárbara, también a usted, diputada Carolina Marzán, por haber estado con nosotros esta mañana. Sí. ¿Puedo agregar algo muy cortito? Diputada. Que yo creo que es importante destacar que nuestro país en este momento también, ayer estuvimos en un punto de prensa que tuvo harta concurrencia en el ex Congreso de Santiago. Estuvieron Mario Lubesic, estuvo Marcela Villarreal de FAO, muchos diputados y diputadas del Frente, estuvo el ministro de Agricultura, y también yo creo que es importante la información que entregó sobre la Estrategia Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que según él decía, y es muy importante también mencionarlo, corresponde esto al primer paso para el fortalecimiento del sistema alimentario nacional y el resguardo, por supuesto, de la soberanía alimentaria, y que incluye, bueno, varias medidas que después, si quieres, te las podemos hacer llegar, Claudio. Pero también la reflexión va por la vía de que hoy día en el Congreso existen muchos proyectos de ley, pero no sacamos nada con ingresar y hacer puntos de prensa sobre proyectos de ley que suenan muy bonitos si no los ponemos en tramitación urgente. Nosotros ingresamos un proyecto de ley a la Comisión de Agricultura para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria. Queremos que se le ponga urgencia, tenemos que seguir avanzando porque, como te decía, somos los legisladores, las legisladoras, los que tenemos la tremenda responsabilidad de que esas políticas públicas para lograr el hambre cero se instalen en nuestra agenda definitivamente, y que no dependan de la voluntad de un gobernador o de una gobernadora. Eso es fundamental. Así que hago el llamado, y ayer se recogió, como se dice, el guante de muy buena manera cuando dije que hay que aunar estas voluntades políticas, porque también hay una senadora que está participando activamente, Carmen Gloria Aravena, desde el Senado, y entender que tenemos que conectarnos, tenemos que unificar, y más allá de que alguien se pueda llevar el reconocimiento, por decirlo de alguna manera, acá lo único que tenemos que tener como foco
es que tenemos que luchar por este flagelo que no solamente deteriora el cuerpo humano, sino que en casos extremos sabemos que provoca la muerte, y eso es profundamente doloroso. Efectivamente. Diputada Bárbara Villar, diputada Carolina Marzán, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día. Gracias, Claudia. Gracias, Daniela. Un besito. Chao, Sí, gracias. Daniela. Chao, chao. Y nosotros también nos despedimos cuando son las 9:56. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Vamos a estar atentos a lo que pase en esta cumbre, segunda cumbre mundial de parlamentarios contra el hambre y la malnutrición entre este 15 y 16 de junio. Usted siga la sintonía de Radio Universidad de Chile. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Que tengan una buena jornada.